A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con ustedes ya en este lunes 5 de octubre, cuando ahora sí, definitivamente han terminado las fiestas patronales, acabó ayer la romería, volvemos a la normalidad, vuelve la actividad deportiva que poco a poco irá cubriendo todos y cada uno de los pequeños huecos que todavía quedan por comenzar. Concretamente este fin de semana ha habido hasta 5 partidos con nuestros equipos en liza y los resultados en general bastante buenos con alguna excepción. Sin más, comenzamos. Y vamos a comenzar nuestro repaso futbolístico hablándoles del partido que se disputaba adelantado en la tarde del sábado en el Municipal de Las Colonias, correspondiente a la quinta jornada de Primera Autonómica entre el Abarán Club de Fútbol y el Pliego. Un partido extraño, un partido atípico porque parecía durante muchos minutos que iba a haber un resultado muy corto y finalmente hubo una auténtica cascada de goles. Vamos a intentar explicarlo correlativamente, digamos que tal y como ocurrió sobre el maltrecho césped del Municipal de Las Colonias, del que también habrá que hablar. Digamos que el resultado final fue de Abarán 4, Pliego 2. Por tanto, primera victoria en casa para el equipo que dirige Emilio Bru, que después de realizar un muy buen comienzo de temporada, se le estaba atragantando los partidos en casa, donde no pudo pasar del empate en las 2 ocasiones anteriores. Era, por tanto, el primer triunfo como local, que viene acompañado por las 2 victorias conseguidas a domicilio, que le sitúan en el grupo de los mejores, siendo de los 3 equipos que quedan invictos de los 4 equipos que quedan invictos actualmente en la categoría. Un Abarán que formaba con David en portería, Carlos, Parra, Pepe, Schuster, Álvaro Gil, Adri, Iván, Omar, Musta y Hansa, con una variación sobre lo que podía preverse, y es que en principio Pepe, como ya viene haciendo en varios partidos de esta temporada, actuaba en el centro del campo por delante de la defensa, pasando Iván a ocupar la plaza de central en el lado izquierdo junto a Schuster, con Carlos en el lateral derecho y Parra en el izquierdo, situándose en esa zona del centro del campo también Álvaro Gil y un poquito más adelantado Hansa, con Adri, Omar, Iván y Omar y Musta y Omar, para ser más exacto, como hombres más adelantados, siendo precisamente Musta quien ejercía como delantero centro en ese primer tiempo. Un primer tiempo que no tuvo demasiado reseñable, en un partido que se puede catalogar incluso de bastante soso, bastante aburrido, en esos primeros 45 minutos, con un equipo del Pliego, el cuadro entrenado por Godo, bien asentado sobre el terreno de juego, e incluso fue el equipo de la Abarán el que vio como el árbitro del encuentro, el señor López Lucas, le mostraba hasta 3 cartulinas amarillas. La primera muy temprano, en el primer minuto de juego, por un pequeño agarrón que prácticamente nunca perdonan los colegiados. Iván veía la cartulina amarilla. Posteriormente, en el 31, era Omar quien resultaba sancionado y al borde del descanso, Carlos veía también la cartulina amarilla. De hecho, nos marchábamos al descanso con un 0-0 que hacía recordar un poco lo que habían sido los partidos anteriores y un equipo al que le faltaba un poquito de chispa. En cambio, en la segunda parte, el equipo salió bastante más centrado y sobre todo tuvo el acierto de cara a la portería rival. Y claro, cuando un equipo se pone por delante en el marcador, pues suele tener esa ventaja psicológica, sobre todo, que le hace jugar con mayor tranquilidad. Era el minuto 52, minuto 7 de la reanudación, cuando Hansa establecía el 1-0 en un tiro junto al palo que le convertía de momento en el pichichi del equipo, porque recordemos, había marcado los 2 goles en el Pitín ante el Mar Menor
marcador B y lograba su tercer tanto. De hecho, aumentaba el jugador marroquí afincado en Cieza, anotaba su cuarto tanto, segundo para el equipo, en el minuto 80. Es decir, llegamos ya a la recta final del partido sin que hubiera más goles. Antes, el equipo de Labarán había realizado 2 cambios. En el minuto 61 se producía un primer cambio cuando Pepe dejaba el terreno de juego para que su sitio fuera ocupado por el juvenil Alex Seco. 2 minutos más tarde, Juan sustituía a Iván con problemas físicos, colocándose en la zona del eje de la zaga, y como les digo, con esos 2 cambios en el equipo visitante se producía uno solo, el único cambio que introdujo su entrenador en todo el partido, al parecer con una plantilla bastante corta, bastante diezmada. Pues lo cierto es que llegábamos a ese minuto 80 con la incertidumbre de que en cualquier jugada se podía estropear ese marcador favorable y podía llegar un nuevo revés para el equipo titular de las Colonias. Pero no fue así. Como digo, Hansa, a falta de 10 minutos para el final, cabeceaba un balón con mucho oportunismo tras un rechace del larguero, después de un remate de Omar que ya había merecido ser el segundo gol del equipo que viste de rojo. Por tanto, llegaba el 2-0 y se respiraba una cierta tranquilidad en el graderío, un graderío que por otra parte reflejaba una entrada bastante floja, unos 100, 120 espectadores. Bien es cierto que la tarde del sábado coincidía con la novillada de las fiestas, pero está costando enganchar de nuevo al público en las Colonias. Bien, con el 2-0, insisto, parecía que íbamos a vivir un fin de partido relativamente tranquilo, pero nada más lejos de la realidad, porque fue, como decía antes, una auténtica cascada de goles. En el minuto 83, cuando prácticamente no había dado tiempo a sentarse sobre el terreno de juego y ya se había realizado un tercer cambio, Quiterio había saltado al terreno de juego en sustitución de Adri, llegaba el 2-1 para el equipo del pliego. Alberto Cañadas bombeaba un balón, conseguía una vaselina, digamos que técnicamente bien ejecutada, pero aprovechando la salida en falso del meta local. De nuevo se apretaba el marcador, ganaba el equipo por la mínima y parecía que podía ocurrir absolutamente de todo en esos últimos minutos de partido. Afortunadamente no hubo demasiado tiempo para el sufrimiento, porque 2 minutos más tarde, en el 85, era Omar quien ahora sí marcaba por bajo, sin demasiado ángulo, un bonito gol del delantero del Abarán, que si antes lo había intentado en ese lanzamiento al larguero, por fin conseguía mojar. Era el 3-1, de nuevo gol que daba la tranquilidad, que se certificaba otros 2 minutos después, en el 87, cuando el centrocampista Álvaro Gil remataba de cabeza un córner muy bien botado por Quiterio, con un remate, digamos, bastante ortodoxo, en una jugada clásica, en una jugada de estrategia, que ponía el 4-1 en el marcador, que finalmente finiquitaba absolutamente el resultado del partido. Ya en tiempo de descuento, en el minuto 92, Chemi aprovechaba en el segundo palo, solo y libre de marca, para establecer el 4-2 definitivo, en un error de concentración, quizá por el cansancio, quizá por el hecho de que el partido estaba prácticamente terminado y los discípulos del conjunto dirigido por Bru, el equipo local, con mucha gente joven en sus filas, pues quizá bajó un poquito la intensidad, tuvo ese pequeño desliz que provocó la jugada del segundo tanto para el equipo que vestía con camisola amarilleo y pantalón negro. Pero al final la victoria quedaba en casa, que era lo más importante, que era lo trascendental. Acababa el partido, acababa los días siempre complicados de las fiestas patronales. Abarán 4, Pliego 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Antes de seguir con la primera autonómica, recordar que el pasado sábado nos comentaban también desde la directiva, desde la dirección técnica del equipo, que a partir de hoy mismo, de esta semana, se va a producir la resiembra del césped del Municipal de las Colonias, que si bien a lo largo de todo el verano, en el tradicional campeonato de verano, había aguantado bastante bien los calores de estos meses, sobre todo del mes de julio, pues lo cierto es que al inicio de la temporada presentaba un aspecto bastante deteriorado, que creo que va un poco a tono con lo que está pasando en la mayor parte de campos de césped natural de toda esta zona sur.
incluso hemos podido ver a través de televisión el Cartagonova, la Condomina, la Nueva Condomina, etcétera, etcétera, y en la mayor parte de los campos los calores, los excesos de calor del verano los están pagando los terrenos de juego en este mes de septiembre con el inicio de la competición. Pero en fin, lo que a nosotros nos interesa, las colonias, se resiembra, por tanto habrá que estar, se calcula aproximadamente un mes y medio sin poder pisar el césped del Municipal Abaranero. En ese tiempo se van a disputar, lógicamente, 6-7 jornadas. Concretamente, el próximo fin de semana, el equipo viaja hasta Yecla, partido adelantado a la noche del viernes, para jugar frente al filial del Yeclano. Posteriormente, el día 18, tendría que jugar en casa ante Jabalí La Ñora, digamos, para centrarnos de nuevo, salir a los Alcázares para comenzar el mes de noviembre en casa frente al Esparragal, a uno de los equipos que están en la zona alta. Posteriormente habría que jugar 2 partidos consecutivos a domicilio en Balsica y Rincón de Seca los días 8 y 15 de noviembre y ya se volvería a jugar en casa el 21-22 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, para lo que ya habrían pasado prácticamente esas 6 semanas. Quizá un poquito ajustado, habría que ver cómo se desarrolla esa resiembra y sobre todo qué tiempo hace de aquí a entonces, lo que no lo sabe prácticamente nadie. De no ser así, habría que esperar para volver al césped de las colonias, concretamente en la jornada del Puente de la Constitución, justo el día de la Constitución, el día 6 de diciembre, para enfrentarse al Fútbol Club Jumilla B. Y ya, posteriormente, después de ese partido, el Abarán pondría el punto y final a la primera vuelta del campeonato en el primer partido del año 2016, concretamente el 3 de enero, enfrentándose a La Vanilla. Es decir, que de momento hay 2 partidos que prácticamente con total seguridad se jugarán fuera de las colonias. No sabemos si alguno pidiendo el cambio de orden de los partidos o si finalmente quizá la posibilidad que tiene mayor número o mayor porcentaje de realidad en este momento, los partidos de La Ñora y del Esparragal, posiblemente se jugarían en el Polideportivo Municipal. Quedaría la duda de ese tercer encuentro en casa el 22 de noviembre ante el Lumbreras, que dependiendo, insisto, sobre todo del tiempo, pues también podría jugarse sobre la tierra del Polideportivo Abaranero, que lógicamente cuando está bien rastrillado y en buenas condiciones, pues es un campo bastante aceptable para jugar al fútbol. Y siempre, durante muchos años se ha jugado en tierra y no creo que haya sido el gran inconveniente. Y supongo que ya que para el mes de diciembre pues podríamos tener un césped en muchas mejores condiciones, insisto en que esperemos que el tiempo acompañe en este aspecto, las lluvias, los fríos, etcétera, etcétera, y que a partir de ahí podamos disfrutar de un césped en mejor estado, un poco más acorde con lo que ha sido históricamente en estos últimos 20 años, desde que se inaugurara por última vez allá por el año 93-94, y lógicamente sería un aliado más para el equipo Abaranero. En fin, era una noticia que no queríamos dejar de lado porque también, lógicamente, influirá en las bases que tendrán de la misma forma que cambiar sus partidos al Polideportivo Municipal. De ello iremos informando oportunamente. Y ahora vamos a seguir con la primera autonómica, puesto que se disputaba esta tercera jornada y ha habido resultados bastante llamativos. Así, los marcadores han sido Avanilla 3, Beniel 0, Alcantarilla 1, Cartagena B 0. Primer partido que pierde el filial del equipo portuario. Jumilla B 1, Fuente Álamo 2, La Alberca 1, Deide Terres Móvil 1, Lumbreras 2, Mar Menor B 1, Balsicas 3, Yeclano Deportivo B 1, Esparragal 3, Jabalí La Ñora 1 y Rincón de Seca 4, Los Alcázares 2, el equipo que era líder, que lo había ganado todo, también hincó la rodilla por primera vez en este campeonato, en esta quinta jornada en que la Abarán se imponía 4-2 al pliego. Por tanto, la clasificación queda encabezada ahora por el Esparragal, que ha conseguido 4 victorias y un empate, tiene 13 puntos, segundo en los Alcázares con 12, tercero Avanilla con 11, 11 también tienen Abarán y Alcantarilla en cuarta y quinta plaza. Sexto es el Cartagena B con 10, a continuación con 9 están Rincón de Seca, Balsiques, Lumbreras y Fuente Álamo. El Beniel es un décimo con 8 y ya a un salto importante, puesto que el duodécimo, Jabalí La Ñora, tiene solamente 4, La Alberca 3 también para Mar Menor, Deide Terres Móvil 2, Pliego 2 y todavía no han puntuado los 2 filiales del Altiplano, Yeclano Deportivo B y Jumilla B, ambos con 0 puntos. Reseñar, como les decíamos, que en cuanto a equipos invictos, continúan sin conocer la derrota el Esparragal, que es el líder, y los situados en tercera, cuarta y quinta plaza. Esto es Avanilla, nuestro Abarán, y Alcantarilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
En cuanto a las categorías de base, ya han sido 2 los partidos este fin de semana, concretamente en el choque de juveniles correspondiente a la segunda jornada, disputado el sábado, Yecla 1, Club Deportivo Abarán 1, un partido en el que quizá la parte más negativa en el equipo abaranero haya sido la cantidad de tarjetas amarillas que vieron los discípulos de Quique Carrasco, en un partido en que el entrenador, a pesar de las bajas, a pesar de que el equipo viajaba bastante diezmado, casi con, exactamente con 13 jugadores, de los que varios, hasta 4, eran cadetes, es decir, ya había algunos en el 11 titular. Pues a pesar de eso, el equipo realizó un buen papel, plantó cara al Yecla Club de Fútbol y con el gol de Edu León pudo traerse ese punto, que es el primero que suma en la tabla clasificatoria y que esperemos sea el revulsivo que necesitaba el equipo para ganar en confianza. Esperemos que también se vayan recuperando efectivos y que sobre todo pues las convocatorias puedan ser al completo, que solamente haya que echar mano de los cadetes cuando estos lo requieran por su buen hacer y no por falta de efectivo. Y también importante que la competitividad dentro del grupo pues haga que incluso los entrenamientos puedan subir de nivel. En cuanto a la categoría cadete, precisamente, también con un equipo bastante todavía cogido con pinzas, debutaba en la matinal del domingo en el Municipal de Las Colonias y se veía sorprendido por el rival. El resultado fue de Club Deportivo Abarán 1, Archena 4. Y como ya les recordábamos la pasada semana, pues el próximo fin de semana comenzarán las categorías infantiles, donde este año, como novedad, también hablaremos de ello, es que Abarán contará con 2 equipos. Uno bajo la denominación de Nuestro Abarán, entrenado por Rafa Palazón, que estará inscrito en el grupo tercero. Concretamente, el próximo fin de semana recibirá en casa al Bosco A de Cieza, primer derbi de la temporada. Y otro, el Club Deportivo Abarán, que estará en el grupo cuarto y que precisamente el próximo fin de semana también inaugura la temporada en casa con un encuentro Club Deportivo Abarán Alguazas. Es decir, el próximo fin de semana, suponemos que quizá ya en el polideportivo, tendremos esos 2 encuentros, además del juvenil entre Abarán y Molina, en un calendario que, como les venimos diciendo en las últimas semanas, pues va tomando cuerpo y a qué velocidad. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bueno, y hay que hablar de fútbol sala y de momento que dure mucho la racha, porque hay que hacerlo comentando una nueva victoria del Deportivo Abarán en División de Honor Juvenil. Indudablemente está siendo la nota más positiva de este inicio de temporada, está siendo el equipo que más está llamando la atención por sus resultados, y es que de momento pues casi podríamos decir que es el único casi el único que está siguiendo al todopoderoso El Pozo, aunque bien es cierto es que los números, sobre todo en cuanto a goles marcados, pues el equipo charcutero es una auténtica máquina de hacerlo. En fin, el sábado, en un auténtico clásico, en una cancha siempre muy complicada, en el pabellón de la Avenida de Valencia, Futsal Molina 1, Deportivo Abarán 4, cuarta victoria para el conjunto dirigido por Deli, que jugó con un 5 inicial compuesto por Alex en portería, con Fairi, Marcos, Manolo y Sico. También jugaron Alex, Lerenas, el capitán, Rafa, Carlos y Jorge. Se adelantó el equipo baranero en el minuto 7 de partido por mediación de Alex, que indudablemente ha comenzado la temporada con una gran facilidad anotadora, confiemos en que siga así, llegando al descanso con esa mínima ventaja para el equipo abaranero, 0-1. En la salida de la segunda mitad era de nuevo el cuadro de Abarán el que conseguía abrir más brecha en el marcador, y en el minuto 22 Jorge hacía el 0-2. Con este resultado se llegaba prácticamente a la recta final del partido, porque el resto de tantos se consiguieron en los 3 últimos minutos de encuentro. En el minuto 37 el equipo molinense hacía el 1-2 que le daba alas y que le daba opciones de conseguir algo positivo, pero solo un minuto más tarde, en el 38, el cuadro abaranero conseguía 2 nuevos tantos, el 1-3 por mediación de Jorge y el 1-4 por mediación de Iván Lerenas. Por tanto, una nueva victoria y un equipo que sigue viento en popa y que tiene ante sí en los próximos 10-11 días una tarea muy complicada, pero al mismo tiempo muy bonita, y es que va a jugar hasta 3 partidos consecutivos en casa. Siempre es difícil ganar tanto y en tan poco tiempo, pero por intentarlo seguro que no va a quedar. Estás escuchando Polideportivo.
La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, pues concretamente en esta quinta jornada en División de Honor los marcadores fueron los siguientes: Aspe 3, Librilla 6, Vedruna 1, Aljucer el Pozo 11, Calpe 11, Pacote Bar Pinatar 3, Albacete 5, Nueva Elda 5, Elche 6, Acrasal Alicante 7, Pinatar 2, Ciudad del Vino 10, Club Deportivo Murcia 3, Belliana 0 y Futsal Molina 1, Deportivo Abarán 4. De esta forma encabeza la tabla clasificatoria Aljucer el Pozo, 15 puntos en su haber, 5 victorias en los 5 partidos disputados, y le siguen a Deportivo Abarán y Club Deportivo Murcia, ambos con 12, pero con un partido menos, precisamente el que disputarán el próximo jueves día 8 a partir de las 20:15 en el Polideportivo Municipal, en el Pabellón Príncipe de Asturias. Un auténtico partidazo entre dos equipos que de momento lo han ganado todo, con unos números un tanto, yo diría que paralelos, porque 31 goles ha marcado el equipo abaranero por 28 el cuadro de la capital, y en ambos casos han encajado 6. Indudablemente el menos goleado de la categoría es el Pozo con solo 4, y eso sí, con 56 goles a favor. 3 equipos invictos, los únicos 3 invictos de la categoría. Probablemente uno deje de serlo el próximo jueves. Esperemos que sea el Club Deportivo Murcia y que el Deportivo Abarán pueda alargar esa racha una semana más. Y es que al siguiente sábado, el sábado que viene, a las 5 de la tarde, jugará de nuevo en casa el partido Deportivo Abarán Aspe, uno de los nuevos en esta división de honor. Y el próximo fin de semana volvería a jugar de nuevo en casa, en un partido que no tenemos a mano ahora mismo el calendario, pero que supondría esa tripleta que les comentaba antes de partidos consecutivos en casa, merced a que el calendario ya reflejaba 2 y que hay que jugar este partido que se aplazó en su día por motivo de las fiestas patronales. Siguiendo con la tabla clasificatoria, el Pozo primero, Deportivo Abarán segundo, Club Deportivo Murcia tercero, con 12 puntos, también 12 puntos tiene Vedruna La Unión, pero eso sí, después de perder ante Aljucer el Pozo en este partido y con 5 partidos disputados. Quinto es Ciudad del Vino, el equipo de Valdepeñas, nuevo en la categoría, que suma 10 puntos en su casillero. Otro de los nuevos esta temporada en División de Honor, el Calpe, el equipo alicantino, es sexto con 9, los mismos que tiene Librilla. Octavo Albacete con 8, noveno Nueva Elda con 7. A continuación Molina y Belliana tienen 6. Con 3 puntos se encuentran a partir de la 12ª plaza Elche, Acrasal Alicante y Publicidad Aspe. Y cierran la tabla clasificatoria los 2 equipos de la misma localidad y ambos sin conocer puntuar. Pinatar y Pacote Bar Pinatar, que este año están pintando bastos para los equipos de la ciudad costera. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Ya saben los aficionados, no olviden, el próximo jueves día 8, 8:15 de la tarde, Pabellón Príncipe de Asturias, partido de la máxima, segundo frente al tercer clasificado, partido de la jornada cuarta, Deportivo Abarán Fútbol Sala, Club Deportivo Murcia. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bien, y vamos con balonmano, porque por fin también debutaba el cuadro de la Asociación Abaranera en segunda división masculina. Recordemos en esta temporada de muchos cambios dentro del club, en la temporada de la unificación. No se comenzaba la semana anterior por ya consabido motivo de las fiestas patronales. Ese partido entre Asociación Abaranera y CB Cartagena quedaba aplazado y no tenemos todavía la confirmación de la fecha en que se disputará. Y por tanto, en esta segunda jornada debutaba el equipo dirigido por Edvard Kulesov. Lo hacía en Murcia, en el pabellón San Basilio, y conseguía una victoria que tenemos que poner un poco entre comillas, porque a esta hora habrá falta por confirmar el resultado. Me explico. La misma tarde-noche del sábado, desde el club, su portavoz Pepe Carayol me comunicaba vía teléfono que el equipo había ganado 30-39.
Ayer, hablando con algún jugador más del equipo, como es el caso de Rubén Alcaraz, hablábamos de esos mismos guarismos, de un partido de dominio claro de la Asociación Abaranera. Pero en la página web de la Federación Murciana aparece también que el equipo ha ganado, que ha ganado de forma incluso más amplia, pero con unos guarismos totalmente distintos. Concretamente, el resultado oficial, entre comillas, a esta hora, a las 9:25 de hoy lunes, es de Club Balonmano Murcia 25, Asociación Abaranera 36. Serían 11 y no 9 los goles de diferencia, pero bueno, esto hoy por hoy tiene muy poca trascendencia. Habrá que esperar, porque me comentaba también hoy a mediodía el propio Pepe Carayol, que el problema es que el acta parece que está más redactada, que en algunos momentos es ilegible, que no coinciden los goles anotados a los jugadores con los goles totales que refleja tanto en el primer tiempo como en el segundo. Suponemos que la Federación, a través del comité de árbitros, citarán al anotador del partido y junto con los árbitros intentarán contrastar los datos para fijar finalmente cuál ha sido el marcador real de este partido, que de una u otra forma lo que queda claro es que supuso una victoria clara y contundente de una asociación abaranera frente a un Club Balonmano Murcia B muy renovado, con mucha gente joven, con algunos de los jugadores que han quedado fuera del proyecto del UCAM Murcia como equipo que quiere optar al campeonato. De hecho, ya en las últimas temporadas ha estado en las semifinales y final respectivamente. Y bueno, pues a esperar a ver qué es lo que pasa, a esperar a ver cuándo se juega ese partido que queda y de momento a disfrutar de esta primera victoria de un equipo en el que también intervino mucha gente joven. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En cuanto a los marcadores de esta segunda jornada, fueron Jumilla 28, Heliocroca B 20, CB Cartagena 25, Heliocroca C 21, un marcador bastante apretado, pero recordemos que Cartagena tenía que jugar 2 partidos. Ademur 23, UCAM Balonmano Murcia 22, era el gran partido de la jornada y el equipo de Ademur impuso el factor cancha y ganaba aunque fuera por la mínima al que en teoría es el gran favorito de esta segunda división en esta temporada recién comenzada. Alguazas 22, Cejín Atlético 20, Heliocroca 31, Maristas Cartagena 29, sorprendente también la victoria del primer equipo de Heliocroca ante Maristas, que fue uno de los animadores de la temporada pasada, y Cartagena que doblaba. Recordemos que esta temporada los equipos que juegan frente a Bullense también lo hacen frente al tercer equipo de Heliocroca por acortar el campeonato. CB Cartagena 33, Bullense 18. De esta forma, y después de la disputa de 2 jornadas, y a falta del partido que ya comentábamos entre Habanera y Cartagena, y el choque entre Maristas y Alguazas, que parece ser que tampoco se disputó en esa primera jornada, desconocemos los motivos de la suspensión o del aplazamiento. Este año, pues la verdad es que al hablar de la clasificación habrá que tener muy en cuenta, más incluso que en temporadas anteriores, lo que es los partidos perdidos por los equipos que están arriba. Porque claro, nos vamos a encontrar en la noche de hoy con que vamos a hablar de equipos que han jugado ya 3 partidos, como el caso de Jumilla, en 2 jornadas, y otros que solo han jugado 1. Vamos a intentar dejarlo claro. Primer clasificado, por tanto, el propio Jumilla. Ha jugado 3 partidos, 3 victorias, 6 puntos por tanto. Segundo, Cartagena, 2 partidos, porque los ha jugado esta semana, 2 victorias, 4 puntos. Tercero, Heliocroca, también con 4 puntos, y cuarto, Ademur, con 4 puntos. Todos ellos contando sus partidos por victoria. Quinto, Asociación Abaranera, también cuenta su partido por victoria, pero uno solo, 2 puntos en este caso para el equipo de Eduard Culesó. Sexto, UCAM Murcia, 2 disputados, 1 victoria y 1 derrota, 2 puntos. Alguazas, 1 partido, 2 puntos. Maristas, 1 partido, 0 puntos. Heliocroca C, 2 partidos, 0 puntos. CB Murcia, 2 partidos, 0 puntos. Cejín, 2 partidos, 0 puntos. Heliocroca B, 2 partidos disputados, 0 puntos en su haber. Y Bullense, igualmente, 2 partidos disputados, 0 puntos. Y por aquello de la diferencia de goles, es el colista de la categoría. Insisto en que a lo largo de toda la competición intentaremos hacer mención especial en las clasificaciones a la diferencia de partidos jugados por unos y otros equipos para tener una idea más clara de cuáles son las posibilidades de cada uno de cara a llegar sobre todo al playoff final, que es el gran objetivo de los 5, 6, 7 equipos que optan a estar en esas 4 primeras posiciones. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram.
Y siguiendo, y para terminar el programa de hoy con la Asociación Navarranera, con el balonmano, recordar que el resto de categorías, tanto masculinas como femeninas, tendrán su inicio el próximo 17 de octubre. Es decir, todavía les queda un fin de semana por medio, el del Puente del Pilar, de descanso para jugar el siguiente. Concretamente, el equipo de Primera División Femenina, el equipo senior, el pasado sábado jugaba un amistoso en Jumilla, donde conseguía una importante victoria. Y es que este año, el pasado viernes, le hablábamos de un calendario con 4 equipos en los que parecía que iba a haber 2 equipos del Bullense, pero finalmente ha habido un cambio, que era la noticia que teníamos con anterioridad, la que ya nos confirmaba aquí Pepe Carayol, y es que este año Jumilla, después de su aventura la temporada pasada de participar en la categoría de Alicante, ha vuelto a jugar en la región de Murcia, y concretamente serán 4 equipos. Primera jornada de esa primera estatal femenina con estos emparejamientos: Abranera, Jumilla y Bullense, Águilas. Insisto en que según las noticias parece que el equipo aguileño es el gran favorito de la categoría, un equipo que se ha reforzado con vistas a subir a la división de plata. Parece un salto excesivo, pero si hay buena plantilla y buen presupuesto, pues ¿por qué no? Concretamente, esta liga, esta primera estatal femenina, se jugará a 3 vueltas, lo atípico de las 3 vueltas. Habrá que jugar 2 partidos en casa y 1 fuera, o al contrario, según qué rival. Y en ese aspecto creo que el equipo de Abarán ha salido bastante beneficiado, porque jugará en casa frente a Jumilla en la primera jornada, volverá a jugar ante las jumillanas en la 7ª jornada, y lo que es más importante, y sobre todo evitando un desplazamiento, al equipo de Águilas le recibirá en la 2ª jornada el 24 de octubre y volverá a recibirle el 31 de enero, por lo que solamente tendrá que viajar una vez a la ciudad costera, concretamente el 28 de noviembre, para enfrentarse al conjunto aguileño. Solamente tendrá que realizar 2 desplazamientos a Bulla, al parecer ante el equipo que es el más flojito de los 4 que componen la categoría, e insisto que en ese aspecto parece que el calendario ha sido un poco favorable a los intereses del equipo que, recordemos, va a dirigir desde el banquillo Adolfo Carrillo. Y bien, con este comentario acerca de las categorías femeninas, recordemos que tendremos equipo juvenil, cadete e infantil, al igual que el cadete e infantil masculino. Comenzarán todas las categorías de balonmano el próximo 17 de octubre. Nosotros intentaremos seguir contándoselo entonces. Ahora aquí vamos a poner el punto final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando que haya sido de su agrado, que no haya quedado nada en el tintero, y recordándole que el próximo viernes tienen de nuevo una cita con todo el deporte, aquí en Radio Abarán, en Polideportivo. Gracias y hasta el próximo viernes.